Shalom Javerim, les habla el rabino Israel Escalona y damos gracias al Eterno por estar una semana más frente al comentario de la Parashá, Baruch Hashem. Eh, la verdad es que en principio tengo que decir enseguida que no dije el comentario breve de la Parashá porque no tengo la certeza de que podamos hacer de esta Parashá en particular un comentario breve, ya que tiene mucha riqueza y enseñanza, ¿cierto? Entre unas ideas que están dentro de las características de Hawk, ¿cierto? De características oscuras o que no entendemos, nubladas para nosotros, de las cuales podemos inferir ciertas opiniones, mandamientos, ¿cierto? Que nos obligan a prestar atención a ciertas señales, a ciertos tipos de, de manifestaciones, ¿cierto? En la carne, en el pelo, etcétera. Hay una cantidad de información dentro de esta parashot, ¿cierto? De esta parashá, perdón. Y desde ya digo, no sé, vamos a tratar de hacer un comentario breve, pero no sé si lo podamos conseguir porque la misma parashá en sí tiene mucha información. Y la parashá que nos convoca esta semana es la parashá Tazria, ¿cierto? Que se traduce como siembra, ¿cierto? En realidad, acá en la Torá lo tenemos traducido, ¿cierto? Concebir, ¿cierto? O concebido, pero en realidad la palabra Tazria, la traducción más cercana que podemos tener nosotros es semilla. Semilla, por lo tanto habla de una semilla, ¿cierto? Que no está lejos de lo que quiere decir el texto, que una semilla obviamente es lo que una mujer lleva en su vientre y una semilla germinada es aquello que sale en el momento del parto. Esta parashá, bueno, está extendida desde Vayikra 12.1, ¿cierto? Hasta el 13.59, hasta el último versículo del capítulo 13 corresponde a la semana o al Shabbat del primero de Nisan, ¿cierto? Del 5782, o al 2 de abril según el calendario gregoriano. Nuestra Haftará está en Ezequiel 45.16, 46.18 y en un Bekitsur, ¿cierto? En un resumen muy acortado, nos habla de dos temas particulares. El primero es la purificación de la mujer después de un parto. Y el segundo son las instrucciones sobre el tema de la lepra. En el primero, ¿cierto? En las instrucciones sobre los tiempos de purificación de una mujer, que tiene cierto proceso y cambio de tiempo, ¿cierto? Dependiendo de si el nacimiento ha sido un varón o ha sido una mujer, ¿cierto? Y en el caso de la lepra, vemos que efectivamente no existe un solo tipo de lepra, ¿cierto? Sino que hay varias señales que nos hablan de distintas lepras. Bueno, esta para allá generalmente se lee, ¿cierto? Tazria y Metzorah, que es la próxima para allá, cuando estamos en un año diferente al que tenemos este año, se leen juntas. Este año nos toca leerlas por separado, pero entre las dos vamos viendo los diferentes tipos de lepra, cómo se manifiestan, ¿verdad? Y cuáles son los procesos de observación y de purificación, ¿cierto? Que declara en este caso el Cohen Gadol, una vez que se ha cumplido, ¿cierto? Este proceso de 7 días, de estar observando, de saber si la mancha se quitó, se propagó, etcétera, etcétera. En la primera lilla, ¿cierto? Tenemos una idea
Antes de esto, bueno, tengo que decir que el tema de la purificación de la mujer está en carácter de Hok, ¿cierto? Tenemos inferencias y opiniones de nuestros sabios y de los poskim respecto de por qué podría ser que la mujer después de dar a luz, ¿cierto?, se tuviese que purificar. Pero son inferencias, opiniones, y no tenemos nada que sea completamente claro respecto al tema. Bueno, el verso 1, ¿cierto?, en la primera aliyá, dice: Veidaber Adonai el Moshe Lemor, ¿cierto? Habló el Eterno a Moshe diciendo: Daber el Bene Israel Lemor, y Shaki Tasria Beyalda Sahar Betamea Shibat Yamim Kimeinidat Devotatit Ma. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando hubiere concebido y dado a luz un varón, quedará en estado de impureza 7 días, igual que los días en que está separada del esposo por su enfermedad mensual, ¿cierto? Quedará impura. Así parte, ¿cierto?, nuestra primera aliyá. Y después dice, fíjense, porque hay una idea que traemos desde la primera parashá que empezamos a compartir. Hay algo que traemos desde la primera parashá y que se nos ha venido repitiendo, ¿cierto? Porque dice el verso número 3, dice: Ubayón Hashmini Jimol Besar Orlato. Dice: y al 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. ¿Cierto? Cuando hablamos Ubayón Hashmini, cuando hablamos de en el 8º día, ¿cierto?, o en el día 8º, ya estamos hablando de un carácter, lo hemos dicho antes, un carácter completamente espiritual. Y la forma de un poco entender, ¿cierto?, aunque no es este el tema que quisiera compartir, por eso digo que es muy complicado, ¿cierto?, hacer una parashá breve, pero tenemos que en cierta forma tratar de dar una explicación de por qué la mujer, ¿cierto?, después de este proceso, después de este periodo, ¿cierto?, de la mujer parturienta, así se le llama, ¿cierto?, tiene que, en el caso de que haya nacido un varón, purificarse primero durante 7 días. Dice, fíjense en esto, porque esto es muy curioso. Dice: se purificará durante 7 días, y el 8º día, si es varón, será circuncidado el varón. Pero con la circuncisión del varón, el hijo en este caso, ¿cierto?, entra, a través de la circuncisión entra al pacto, pero el proceso de purificación de la madre no termina acá, sino que se extiende por 33 días más, es decir, 40 días en total. 7 días, ¿cierto?, de purificación inicial y 33 días de purificación, ¿cierto?, que termina incluso con ofrendas. Tiene que presentar ofrenda, que eso ese es el Hok en realidad. ¿Por qué la mujer parturienta, ¿cierto?, tiene que presentar una ofrenda? Ese es el Hok, y de donde tenemos muchas explicaciones y muchas inferencias. El tema es que en esta primera aliyá, ¿cierto?, nos tomamos prácticamente una aliyá completa, ¿cierto?, que es desde el verso 1 del capítulo 12 hasta el verso 8. Y nos llama pero tremendamente la atención de que, es cierto, toda esta cantidad de información tenga que ver solamente con esta idea, y que esta idea de la mujer parturienta esté antes, ¿cierto?, de entregar las leyes, ¿cierto?, de la lepra, o cómo funciona para aquel que está contagiado, ¿cierto?, o sea, aquel que tiene lepra, y cómo funciona en el caso de el Kohen Gadol, ¿cierto?, respecto a cómo tratar con aquel que tiene lepra. Hay una idea muy profunda, ¿cierto?, respecto de la mujer parturienta y de por qué
el Eterno deja establecido este Hok, ¿cierto? Este pasaje un poco, este mandamiento un poco oscuro del que no nos da explicación, que tiene que ver con que la mujer, una vez que haya dado a luz, una vez que haya terminado su proceso de purificación, ¿cierto? De 7 días y posterior a esos 7 días, 33 días más, es decir, 40 en total, tenga que entregar un sacrificio, tenga que entregar una ofrenda. Esa es la palabra, tenga que entregar una ofrenda. Y entre todas las explicaciones, ¿cierto?, que nos han dado, hay una que a mí me llama mucho la atención, y que se acerca mucho, ¿cierto?, a esta línea que busca entender internamente, ¿cierto?, desde lo espiritual, pero desde lo interno, desde nuestra vida interna como judíos, intenta comprender un poco, ¿cierto?, y traer a nuestro contexto la grandeza de estos mismos mandamientos, estos mandatos que da el Eterno, ¿cierto?, en tiempos que no se relacionan ni se condicen con los tiempos que vivimos hoy día. Y esta tiene relación con el tema de que cuando viene la concepción, ¿cierto?, en un matrimonio, cuando un varón, ¿cierto?, un hombre y una mujer se unen y se provoca, ¿cierto?, la fecundación o esta concepción, hay después de la concepción una idea en donde el hombre queda excluido, en cierta forma, ¿cierto?, de este crecimiento, de esta semilla. Y esto es tremendo porque en la participación del hombre, ¿cierto?, estamos hablando respecto de la fecundación y, ¿cierto?, del crecimiento de este óvulo fecundado. No estamos hablando de la ayuda que el hombre le da a la mujer para que no desviemos el tema hacia allá, sino que el hombre tiene intimidad con su mujer, ¿cierto? Y cuando la será del hombre, ¿cierto?, fecunda al óvulo que está en la matriz de la mujer, entonces viene todo un proceso, ¿cierto?, que lo conocemos nosotros biológicamente como la mitosis, que es cuando una célula se empieza a dividir, ¿cierto?, y empieza a formar este conjunto de células que empiezan a formar un ser vivo. Ese es el tema. Fíjense ustedes que la idea rabínica respecto de esto es que el proceso que comienza en la mujer es un proceso que comparte la mujer directamente con el Eterno. Hermano querido, esta explicación es tremenda, es maravillosa. Es maravillosa porque de muchas formas, ¿cierto?, cuando se trata de hablar de la impureza de la mujer, hay ciertas opiniones y hay ciertos tratos que se dan en algunas comunidades, ¿cierto?, que llegan a ser a veces hasta denigrantes, pero esta idea de que cuando empieza, ¿cierto?, el crecimiento de la semilla, y esta semilla se tiene que multiplicar, entonces en esa multiplicación está la Shekinah, está obrando el Ruach HaKodesh, la Shekinah del Eterno, dentro de la matriz de la mujer. Es el Eterno mismo el que pone su mano en la matriz de la mujer. Oh, Baruch Hashem. Baruch Hashem es el Eterno el que pone su mano en la matriz de la mujer para provocar, ¿cierto?, este crecimiento de esta semilla. Eso yo lo encuentro, queridos hermanos, si esto no tiene una unión perfecta, interna de la Neshama, de la mujer, ¿cierto?, con el Eterno, no sé en dónde más podríamos encontrarlo. La verdad es que esta idea, esta explicación, para mí es maravillosa. Es maravillosa porque dejamos de lado todo el tema de la purificación, ¿cierto?, de la sangre, porque así dice, se purificará de su sangre.
de la mujer y entramos netamente a un tema de comunión y de unión espiritual, en donde una mujer, ¿cierto?, está compartiendo con el Eterno este milagro de poder eh, hacer que una vida crezca dentro de ella. Eso está fuera de toda serie. De toda serie. La verdad es que presentarlo, ¿cierto?, como se presenta hoy día para legislar leyes que vayan en contra de esto que es lo más hermoso que puede vivir una mujer, ¿cierto? Que tiene sus partes complicadas, ¿cierto? El tema del dormir, las complicaciones que vienen después del parto, ¿cierto? Todos los cambios hormonales, físicos, fisiológicos, todo esto, hermano querido, se compensa con esta preciosa forma que tiene el Eterno de, ¿cierto? De hacer a través de su poder, ¿cierto? Hacer y provocar este crecimiento en el vientre de una mujer. Baruch Hashem porque es precioso, no hay nada más hermoso que cuando nosotros vemos la mano del Eterno, ¿cierto? Y donde otros buscan o donde otros ven, ¿cierto? Estas reglas estrictas que a veces rayan en provocar vejación, ¿cierto? En la mujer o en un poco, no sé qué palabra utilizar, porque la verdad es que cualquier palabra que utilice va a ser una palabra muy fuerte. El Eterno, ¿cierto? Nos muestra otra cosa tremenda. Esto es precioso. Nuestros sabios nos enseñan que el Eterno, ¿cierto?, entregó en cierta forma esta forma, ¿cierto?, de parto y esta forma de posparto, que es estos 40 días, respecto de el pecado, ¿cierto?, que se cometió en el Gan Eden. Dicen que, bueno, nuestros sabios nos enseñan que el castigo de la mujer, ¿cierto?, fue tener sus partos con dolores, que iba a aumentar los dolores, ¿cierto? Y para el hombre, que el hombre iba a tener que trabajar. Ahora yo encuentro que no hay nada más digno para un hombre que trabajar por el sustento de su casa, Baruch Hashem por eso. Pero el contexto de Adán Arishon, ¿cierto?, y de Java era completamente diferente. Era completamente diferente. Por eso siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas de los contextos. Los contextos han cambiado. Si la halajá tiene hoy día incluso, ¿cierto?, una cierta flexibilidad en ciertos temas, es porque efectivamente cosas que hoy día se pueden hacer, ¿cierto?, antes porque no estaban los medios, porque no estaban las condiciones, porque no estaba la tecnología, porque no estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, ¿cierto?, que hemos avanzado un poco más, estos avances implican que ciertas halajás, ¿cierto?, se puedan flexibilizar un poco más y se puedan, ¿cierto?, adecuar al tiempo que vivimos, Baruch Hashem, porque eso nos muestra una Torá que es perfecta, una Torá que no simplemente sirve, ¿cierto?, para un pueblo que vive en el desierto, sino para un pueblo que vive en un contexto completamente diferente, fuera del desierto, ¿cierto? Y valga la redundancia, desierto, ¿cierto? Valga la redundancia, fuera del desierto, y que vivimos hoy día en una ciudad con una sociedad que de por sí tiene la idea, ¿cierto?, de ir en contra de todo lo que el Eterno ha establecido como bueno, ¿cierto? La Torá, la Escritura nos dice que lo bueno será llamado malo y lo malo bueno. Entonces, queridos hermanos, para seguir y avanzar, porque, insisto, este no es nuestro tema, pero tenemos mucho que compartir. La Torá, en principio, nos muestra, ¿cierto?, a través de la mujer parturienta, una forma de impurificación, ¿cierto?, que no tiene que ver con un tema de pecado. Con eso vamos a partir. Lo primero que el Eterno nos muestra a través de la mujer parturienta es que la mujer parturienta
toma, ¿cierto? Hace de sí una impureza, pero es una impureza que no tiene que ver con un pecado. La pregunta, entonces, después de esto, es ¿por qué entonces tiene que entregar, ¿cierto?, una ofrenda por pecado? ¿Por qué tendría que entregar una vez que termina una ofrenda por pecado? Entonces, ¿qué nos enseñan nuestros sabios respecto de esto? Nos dicen que esa ofrenda, ¿cierto?, es para redimir el pecado cometido por Java. Esa es la idea principal, de que la ofrenda de la mujer, ¿cierto?, al final de su parto, o sea, al final de su proceso de 40 días postparto, ¿cierto? 40 días en el caso del varón, son, son 14 días, ¿cierto?, de purificación inicialmente y 33 días más en el caso de una mujer, es decir, 14 días y 66 días. 7 y 33 el varón, 14, ¿cierto? Y 66 en el caso de una mujer. Entonces, ¿qué se dice? Que es justamente para que la mujer sea redimida por el pecado de Java. Pero insisto, esto está en categoría de Job. Sin embargo, entendemos nosotros, ¿cierto?, que en una unión que está permitida por el Eterno, me refiero a una unión íntima entre un hombre y una mujer, ¿cierto?, donde la Torá nos enseña que el Ruach HaKodesh, o que el Eterno está en medio de ella, cuando se provoca, ¿cierto?, la concepción y teniendo esta idea de que es el Eterno mismo el que provoca este crecimiento, ¿cierto?, este crecimiento de este proceso biológico que hablamos recién, ¿cierto?, que es la mitosis, que lleva a finalmente que se forme una vida, un ser humano, ¿cierto?, un bebé en el vientre de una mujer, nos muestra que si está la intervención del Eterno, ¿cierto?, si está la intervención del Eterno en todo este proceso, Baruch Hashem, tendríamos que entender, ¿cierto?, o tendríamos que ahí sumarnos a la idea de nuestros sabios que lo único que busca este proceso, ¿cierto?, y esta ofrenda final es que la mujer pueda, ¿cierto?, a través de esto recordar lo que sucedió con Java, ¿cierto?, y también pueda acceder o proceder a una purificación, ¿cierto?, que le permita tomar su ritmo de vida normal y natural. Después de esto, después de que la Torá nos muestra todo este proceso, ¿cierto?, que no vamos a ahondar más porque, insisto, podríamos hablar solamente de esto y tendríamos para un par de horas para hablar solamente de esto. Después de esto, extrañamente, muy extrañamente, viene al tiro el tema de la lepra. Ojo, que cuando hablamos de la lepra, ¿cierto?, cuando hablamos de esta lepra que nos comenta la Torá, no estamos hablando de la lepra que conocemos nosotros hoy día. No estamos hablando de esa lepra, estamos hablando de una lepra diferente, una lepra que tiene un carácter espiritual y una lepra, ¿cierto?, que está asociada a nuestro comportamiento. Fíjense usted, una lepra que está asociada a nuestro comportamiento. Fíjense que en Vaikra, ¿cierto?, 12:1, cuando parte nuestra parasha, dice: Veidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, dice: Daber el Bene Israel Lemor. Habla a los hijos de Israel y dice, háblale a todos los hijos de Israel. Y miren qué curioso esto, porque el Eterno dice a todos los hijos de Israel que conozcan la ley de la mujer parturienta. ¿Por qué? Porque la idea que quiero en cierta forma presentar, ¿cierto?, o que quiero compartir con ustedes, mi opinión respecto a esto, es que en esta parte donde todos los hijos de Israel tienen que saber, a través de, ¿cierto?, la mujer parturienta, que hay formas de impurificación que no conllevan necesariamente, ¿cierto?, una falta o un pecado que se haya cometido. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero en el caso de, ¿cierto?, cuando vamos a Vayikra capítulo 13 y en el verso 1 dice: Veidaber Adonai el Moshe Lemor, ¿cierto? Veidaber Adonai el Moshe Be'el Aarón Lemor. Ahora, fíjense ustedes, porque ahora está en calidad de, ¿cierto?, Torah,
y en calidad también, en calidad de Torah por Moshe, y en una calidad también, ¿cierto?, de Kedushá a través de Aarón. Y eso nos hace el cambio entre estas dos ideas que no por nada están una después de la otra, ¿cierto? Está primero la mujer parturiente, después viene esta parte, dice, cuando algún hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, póstula o mancha lustrosa que hubiere tenido, que hubiere venido a hacer llaga de lepra en la piel de su carne, será llevado a Aarón, ¿cierto?, el sumo sacerdote, o a uno de sus hijos de los sacerdotes. La idea, ¿cierto?, es que la lepra en este tiempo, en el tiempo de nuestros padres, funcionan como un castigo, ¿cierto?, que viene impuesto por el Eterno respecto de, generalmente asociado a la lengua. Pero también tiene que ver, ¿cierto?, con no cumplir con lo que nos enseñan, ¿cierto?, los Kohanim. Fíjense ustedes que en Shemot 4.6 dice, y el Eterno le dijo más. El Eterno le está hablando a Moshe, ¿cierto? Estamos en cuando el Eterno le está llamando a Moshe, le está dando la señal, le dice, pon tu mano en tu seno, ¿cierto? Y puso él su mano en su seno, la sacó y aquí que su mano estaba leprosa. Fíjense ustedes que Moshe, que la señal que el Eterno le entregó a Moshe para mostrarle al pueblo, era, ¿cierto?, que su mano, que él estaba adquiriendo lepra. Entonces, de aquí tenemos que entender que por qué el Eterno le entrega esta señal, ¿cierto? Porque la lepra se entendía en aquel momento como una enfermedad, ¿cierto?, espiritual que venía directamente del Eterno. Esa era la señal de la mano leprosa, de que el Eterno ponía la lepra, ¿cierto? Y el Eterno era el que quitaba la lepra. Por eso es que el Eterno le entrega esta señal. Eso es en primera instancia. Y segundo, ¿cierto?, nos dicen nuestros sabios que el Eterno le entregó esta señal por castigo, y aquí nos sumamos al tema de la Lashon Hara, de hablar mal, ¿cierto?, en castigo por hablar más de sus hermanos. En Shemot 4.1, cuando dice, y respondió Moshe y dijo, escuchen esto, dice, mas ellos no me creerán ni escucharán mi voz. Cuando Moshe está hablando negativamente, ¿cierto?, de sus hermanos, nuestros sabios dicen que el hecho de que el Eterno le haya entregado esta señal que tiene que ver con la lepra fue en castigo a que él habló de la reacción de sus hermanos sin saberlo. Él infirió cómo iban a reaccionar sus hermanos y eso se transformó en hablar mal. Esto para que nosotros tengamos un poco de conciencia de hasta dónde, ¿cierto?, la lengua cuando no tiene control, ¿cierto?, el Eterno toma en cuenta cada una de nuestras palabras. Baruch Hashem. Dice, acuérdense de este pasaje, número 12, dice, y hablaron, ¿cierto?, Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que él había tomado, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando habló Miriam, ¿cierto? Que por eso porque algunos dicen, ¿por qué solo Miriam? ¿Por qué no Aarón? ¿Cierto? Y el mismo texto nos da la explicación, porque dice, y hablaron, Miriam la nombra a ella primero, ¿cierto?, y después nombra a Aarón, dándonos a entender de que este sentimiento, ¿cierto?, o esto que estaba diciendo de cómo Moshe puede estar con una mujer, cuchita es una mujer morena, o una mujer negrita. Entonces ella está diciendo, ¿cómo Moshe puede estar con una mujer negrita, una mujer morena? Le estaba diciendo a Aarón, quiere decir que nació de ella. Y esto le provocó a ella que tuviese lepra. Entonces, hermanos queridos, esto es solamente para que nosotros tengamos, ¿cierto?, por entendido que la lepra es una enfermedad que viene por un carácter espiritual, ¿cierto?, y por no hacer lo que nos enseñan o lo que nos dejaron de enseñanza a través de la Torá los Kohanim. ¿De dónde aprendemos esto? De Devarim 24, verso 8. Dice, guárdate de la plaga de la lepra. Pon cuidado en guardar bien todo lo que los sacerdotes levitas les enseñaron para obrar conforme a ello, según yo les ordené, dice, ¿cierto?, el texto, así cuidarán de hacer. Por lo tanto, esta connotación, ¿cierto?, respecto de la lepra como una enfermedad espiritual está asociada, uno, a la lengua, ¿cierto?,
a la lengua contra el prójimo, y segundo, a la enseñanza o aquello que hemos recibido de hacer, ¿cierto? Y de no hacer por parte de los Kohanim a través de la Torá. Eso para tener una idea en principio. Ahora viene mi comentario. Miren, después de toda esta introducción, ahora recién les voy a dar, ¿cierto? Y voy a tratar de acortar lo más posible mi comentario. Y mi comentario se centra en el sentido de lo siguiente: cuando nace, ¿cierto? En este caso el varón, o cuando nace la mujer, en el caso del varón tiene que ser ingresado al pacto con la circuncisión del 8º día, ¿cierto? Y en el caso de la mujer, no leemos que la mujer que ha nacido, ¿cierto? O esta bebé no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sobre ellos quien está procediendo a purificación es su madre. Esta es la idea, ¿cierto? Que quiero sacar, que quiero tomar, ¿cierto? Respecto de nuestro nuevo nacimiento, de ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque la idea del sacrificio de Yeshua y de los hijos de Yeshua funciona exactamente de la misma manera. Porque los hijos son, ¿cierto?, purificados. Son purificados, son, ¿cierto?, cuando aceptamos el testimonio de Yeshua sobre nuestras vidas y vamos a las aguas, ¿cierto? Vamos a las aguas y una vez que entramos a las aguas aprendemos que una vez que hemos cumplido, ¿cierto?, con este precepto del bautismo, ¿cierto?, una vez que salimos de ese lugar somos nueva criatura, completamente nueva, absolutamente nueva, y que todo lo que nosotros llevábamos se ha cargado sobre nuestro Mashiach. Y nuestro Mashiach es el que se tuvo que purificar a través del sacrificio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hermanos queridos, cuán importante es que nosotros entendamos estas cosas. La madre, ¿cierto? La madre es la que toma la responsabilidad. Ella es la que tiene que purificarse por un periodo de 7 días y ella es la que tiene que purificarse por un periodo de 33 días después. Y si es una mujer, por un periodo de 14 días y de 66 días posteriores. Y cuando termina este proceso, Baruch Hashem, entonces viene el sacrificio por el pecado. Pero los hijos no tienen que hacer nada. El hijo, al 8º día, en este día celestial, simplemente tiene que entrar al pacto. Pero fíjense ustedes que no por nada la Torá nos muestra, ¿cierto?, esta porción de la mujer parturienta y automáticamente después nos muestra la porción de la lepra. Porque cuando el niño, ¿cierto?, o la mujer o la niña comienzan a crecer y son jóvenes y se hacen adultos, entonces sí están afectos a la lepra. Entonces, lo que la Torá nos está mostrando, ¿cierto?, es que cuando un bebé nace, sea varón o sea mujer, ¿cierto?, tiene el proceso cumplido, el proceso está listo, pero después tiene que haber un camino, ¿cierto?, un proceso en donde sí o sí el hombre se va a impurificar. Y eso es lo que nos quiere mostrar la Torá, que el hombre nace puro. El hombre efectivamente nace, ¿cierto?, puro. No necesita, el varón simplemente entrar al pacto, pero nacen puros, ¿cierto? Tenemos tradiciones como Ufershim, ¿cierto?, cortar el pelito. Después tenemos el Bar Mitzvah a los 13 años, ¿cierto?, donde ya el niño pasa a ser un joven que ya puede, ¿cierto?, leer una porción de la Torá, ¿cierto?, delante en la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero después de este proceso, después de este periodo, ¿cierto?, después de este Bar Mitzvah, entonces nosotros tenemos que entender que sí va a venir, o sí el hombre va a estar propenso a este proceso, ¿cierto?, de purificación por haberse impurificado por lepra. Entonces, ¿qué nos dice la Torá, queridos hermanos? Y esto es una conexión que a nosotros nos eleva la responsabilidad de ser creyentes en Yeshua a una altura
altura, queridos hermanos, una altura enorme, una altura enorme. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua, ¿cierto?, entregó su vida en el madero, en el Calvario, y nosotros después con el testimonio de que Él es nuestro Mashiach entramos a las aguas, entonces nosotros al nacer de nuevo nacemos o salimos de aquellas aguas completamente purificados, Baruch Hashem, y tenemos la responsabilidad de mantener nuestra vida en completa purificación. Cuando la Torá dice que nos presentemos como siervos aprobados, se está refiriendo a ser efectivamente aprobados, a mantenernos con un estado de purificación interna que nos acerque cada día más al Eterno, y no contaminarnos todos los días con lepra y estar buscando cómo purificarnos. Querido hermano, la idea de esta parashá, y Baruch Hashem, porque esta parashá es preciosa, y la idea que nos entrega, la idea que yo quiero compartir con ustedes es preciosa, porque de cierto que nuestro Mashiach nos ha purificado, Baruch Hashem, hemos sido purificados por Mashiach, pero ahora viene nuestra parte, ahora nosotros tenemos que mantenernos purificados, ahora nosotros tenemos que mantener esta kedushá, esta cercanía con el Eterno. Nosotros no debemos buscar, no debemos acercarnos, ni debemos permitir que la lepra venga a tocar la puerta de nuestra casa. Por lo tanto, lo que se espera de nosotros, lo que se espera de nuestra vida, lo que el Eterno busca en cada uno de nosotros, es que efectivamente nosotros nos mantengamos en un nivel de pureza, en un nivel de cercanía, ¿cierto?, lo más cercano posible, ¿cierto?, a la kedushá que Él hace de nosotros. Baruch Hashem. Quiera el Eterno y nos ayude el Eterno, ¿cierto?, a someter esta carne que muchas veces es más fuerte, ¿cierto?, pero quiera el Eterno que podamos someter esta carne y que podamos acercarnos a Él como siervos aprobados de una manera agradable, y que nuestra adoración, nuestra tefilá y todo aquello que pueda brotar de nuestro interior pueda llegar delante de sus pies como un incienso, un perfume agradable. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.